A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta emisión de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos 29 de agosto, hoy es jueves. Qué bueno, bastante despejado, con calor el día. No con calor, sino que el clima bien rápido empezó a calentar la tierra. ¿Y qué esperamos si no la cuidamos también? Pero en fin, ¿qué novedades tenemos ahora? A eso de las, 6:30 aproximadamente, un incendio de un automotor en el paso a desnivel del Árbol de la Paz, en Los Próceres. Y es viniendo, digamos, de la UCA hacia el Hermano Lejano. Está cerrado el paso a desnivel, pueden irse por abajo. Pero ¿se imaginan cómo venirse abajo? Es complicadísimo cuando está habilitado el paso a desnivel. Imagínense cuando no está habilitado. Así que no le puedo decir tomen rutas alternas, porque las rutas alternas en este país y en esa zona son inaccesibles prácticamente. Así que únicamente es paciencia. Y antier, cuando fue lo del que se derramó aceite por la UCA, también en Los Próceres, pero en la otra vía, alguien me decía, no hombre, si lo mejor es llamar y decir que vamos a llegar tarde. De todas formas, ¿para qué nos vamos a ir a meter al tráfico? Sí, igual vamos a llegar bastante tarde. Así que a las cosas de la vida. Sean todos bienvenidos a esta emisión de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña Patricio Pineda, de la Mesa Permanente por una Pensión Digna, está con nosotros. Pero es generador de opinión, puede hablar de muchísimas cosas, su especialidad es esta, pero la realidad del país no necesita, ver la realidad del país no necesita de un especialista, sino que simplemente nos vemos y decimos, estamos bien o estamos mal. En fin, Patricio Pineda, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Saludos, Francisco, saludos a la población que ya está en sintonía con el programa, y aquí estamos siempre a la orden. Bueno, estamos en nuestro streaming, la radio en línea. No necesita escucharla a través de su radio transistor, sino que en 106.9fmradio.net, 106.9fmradio.net. Estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage en Facebook, ambas nos puede buscar como 106.9 FM, y tenemos la transmisión en TikTok, esa sí es una cuenta personal, búsqueme como Francisco Gómez o como Fragón8, así me puede encontrar en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, y por supuesto nos escucha en la radio. Si usted quiere participar, vamos a habilitar, pero más adelante, el 7616-8383. Patricio Pineda, estamos cerca de, creo que llevamos 90 días, si no me falla la memoria o los cálculos, del actual quinquenio de Nayib Bukele. ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo recibió Bukele, de la gestión de Bukele, las pensiones, y cómo las lleva hasta el momento, Patricio? Bueno, el sistema como tal lo recibió quebrado, ¿verdad? Incluso antes de él mismo. Es prácticamente, incluso antes, ¿verdad? Antes del primer quinquenio, lo había recibido así, producto del decreto 787 del 2017. Pero se suponía que iban a ofrecer algo que iba a al menos superar, ¿verdad?, esa experiencia de ese año 2017, pero no fue así. Lo que hizo fue ahondar un poco más en el tema de la crisis, y hoy en este otro periodo, por cierto ilegal, ¿verdad?, recibe un sistema que ya tiene
digamos, síntomas de UASI, ¿verdad? De cuidados intensivos. UCI. UCI, perdón. UCI es compras. Que les gusta mucho. Les gusta mucho, por cierto. Esa sí la visitan de hecho, a diario. Se las han saltado desde la pandemia y todo lo demás. Pero bien, con síntomas de UCI es la cosa, de unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué digo esto? Bueno, veámoslo desde la perspectiva de la deuda previsional, cómo fue que la recibió, ¿verdad? Y en qué nivel está ahorita. Bueno, en términos globales, la deuda previsional que se recibió en el 2019 tenía a su base un monto cercano a los 5.000 millones, ¿verdad? Datos publicados por el Banco Central de Reserva, cifras oficiales. A diciembre de 2022, y hago esta acotación porque es el año de la reforma última de pensiones, ¿verdad? La deuda ya estaba en 8.000 millones, casi la mitad, ¿verdad? En menos de 5 años se aumentó la deuda de pensiones. Y lamentablemente es así porque no se tocan desde el año 98 bases estructurales que tiene el sistema, que es donde está el problema fundamental, ¿verdad? No solamente en la ampliación de la cobertura, que es nula en este país, no ha existido ampliación de la cobertura desde el año 1958 en el sistema, producto de que aquí en El Salvador el trabajo ha dejado de ser un derecho humano y se ha convertido en un privilegio muchas veces inhumano. Eso es así. Las cifras oficiales hablan de un nivel de desempleo, pongámosle del 5 o 6%, ¿verdad? Pero eso es visto desde el tema eminentemente macro. Cuando ya vemos y profundizamos que tengas en un país 3 millones de personas desempleadas, eso no es el 5%, ¿verdad? Es más de el 40-50% de la población, ¿verdad? En total, pero de los aptos para trabajar es un poco más del 35-40%. Son cifras alarmantes de desempleo. Es ahí donde estoy diciendo yo que el problema del trabajo ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un privilegio humano. Entonces, y pueden decir algunos defensores, ¿verdad? De esto, pero es que esas cifras están erradas en tanto de que esos 3 millones están prácticamente en el sector informal, están trabajando, sí, pero sin derechos, ¿verdad? En el sector mal llamado informal. Ejercen una labor económica, sí, pero sin derechos. O sea, esas personas, a través de sus impuestos, están aportando al sistema de pensiones, pero jamás tendrán una pensión. Es ahí a lo que yo estoy señalando. Somos nosotros, probablemente. El sector mal llamado informal. O sea, todas las personas que desempeñan una actividad independiente, ¿verdad? Que no cotizan, que no se les reconoce asistencia o seguridad social, ¿verdad? No cotizan al sistema de salud, etcétera. Entonces, todas esas personas tienen, sí, en efecto, un trabajo, pero sin derecho. Desde ese momento ya deja de ser un derecho humano pleno, ¿verdad? En su concepción como tal, acuerdo a los estándares internacionales, y se convierte en un privilegio humano. Y ahora las personas que buscan la formalización, eso es una odisea terrible. Bueno, las universidades en este país, ¿cuántos profesionales producen? ¿Cuántas de esas personas trabajan? Muy poco. Exacto. Entonces, como podemos ver, los datos están bien complicados. Entonces, lo que hace mantener un modelo que, aparte de ser ya arcaico, ¿verdad?, que es bastante cuestionable su sostenibilidad, lejos de mejorar esa situación, en el 2022 se profundiza la crisis. ¿Por qué? Basta ver el artículo 82, letra I, de la nueva ley. Ellos le llaman ley integral, pero ya todo el mundo sabe cuál es mi percepción respecto a esa ley y los calificativos que le he dado, ¿verdad? Ellos le llaman integral, pero yo no le llamo integral, yo digo nueva ley, ¿verdad? En el artículo 82, letra I, ahí dice, Francisco, que el dinero
que se cotiza al fondo de pensiones hoy no tiene límite en su uso. Letra I del artículo 82. Y que para la nueva emisión de deuda ni siquiera será necesario el análisis de riesgo. Eso es muy delicado. Y cuando nosotros... Pero eso hasta en lo más mínimo lo hacen. Por eso, o sea... ¿Y para esto qué es macro? Lo que sucede es que también debemos de tomar como base que somos una sociedad con muy poca educación, ¿verdad? Una sociedad con altos estándares educados no tendría esta clase de políticos en el gobierno. Los estándares altos de educación, no hay políticos así. Veamos ejemplos de sociedades con altos estándares de educación cuyos políticos sí están siendo fiscalizados como se debe y que temen a esa población y que no cualquiera les va a votar, ¿verdad? O si les votan, ya saben a las consecuencias que se tienen. Por ejemplo, tenemos Corea del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Un sistema político estable, sólido, sano. Tenemos Japón, tenemos los países escandinavos, Noruega, Finlandia, etcétera. Altos estándares de educación. En una sociedad con gente muy bien educada, no vas a ver, Francisco, a la gente que tenés hoy en la bancada CIAN, a la gente que tenés en casa presidencial, no la vas a ver. Segurito estoy de lo que digo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué traigo esto a cotación? Porque ese artículo, lo mínimo, ¿verdad? Aparentemente, para los que sabemos del tema, nosotros nos asustamos, y fue cuando yo dije que venía un saqueo al fondo de los trabajadores. Yo lo advertí, eso lo dije en diciembre del 2022. Las cosas se han cumplido al pie de la letra. Esa es una de tantas cosas que dije cuando era proyecto de ley, no había sido decreto aprobado, era proyecto, y se han cumplido. Una de esas es esa. El artículo 82 letra I habla de que se le quita el límite de uso de los fondos de los trabajadores. ¿Y qué pasa? En menos de 5 años, casi a la mitad, recibís la deuda de pensiones con 5,000 millones. A diciembre de 2022 la elevás a 8,000 millones. En menos de un año la haces llegar a 9,000 millones y hoy la tenés en 10,116 millones. La de pensiones. Claro, estamos hablando del tema de pensiones, ¿verdad? Porque la pregunta inicial fue eso. Entonces, ¿cuánto es el aumento de porcentaje de la deuda? Más del 100%. En menos de 2 quinquenios, o sea, en menos de 10 años. Y ya se había advertido, y ese documento está ahí en el portal de la... Y va a seguir aumentando, sin duda. Claro, si es que estos no tienen reparo. No tienen reparo. Veamos salgámonos un poquito del tema de pensiones, veamos la deuda total del país. Que a eso iba, o sea, entonces, se ha aumentado en 10,000 millones prácticamente. No, la general del país. No, claro, la general del se ha aumentado en 10,000 en un quinquenio. Sí, claro, en 10,000 millones. Pero cuando... ¿Tendrá la población, disculpe Patricio, idea de qué significa 10,000 millones de dólares? Y que lo hayan aumentado, que cerca de 5,000 solo la deuda de pensiones en un quinquenio. No tiene idea, porque vuelvo al tema de la educación, pero para que se hagan la idea estamos nosotros, ¿ve? Que le tenemos que explicar ya en un lenguaje más asequible, no tan técnico. Bueno, para que ustedes tengan la idea de por qué señalamos esto, esos 10,000 millones los va a pagar usted, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Es decir, 5 generaciones. Sí. Más que la Biblia. Más que las maldiciones de la Biblia. Es que es justamente la palabra la acaba de decir Chico. Es una maldición tener políticos como los que están gobernando el país. Es así de sencillo. Pero yo quisiera que me explicara algo. Ok, a mí me enseñaron algo, y esto sí, algo aprendí de vez en cuando. Se gasta, se trae, se toma, ¿para qué? ¿En qué se invirtió? ¿Para qué sirvió? No estaríamos señalando nada de esto si lo viéramos, como dice. Si los indicadores de desarrollo, no humano, solo de desarrollo del país, estuvieran palpables. Pero, por ejemplo, veamos una cosa sencilla: las calles.
Una cosa sencilla. Hay que comprarse un helicóptero para ya no andar en las calles. Es una cosa terrible. Y vas a traer buses de China, que esas babosadas son extremadamente delicadas. El costo que le vas a disparar al empresario por el mantenimiento de reparaciones, porque las calles no sirven, ¿me entendés? Tarde o temprano vas a tener que trasladar el costo de esas reparaciones al aumento del pasaje. ¿Está preparado el salvadoreño para recibir el impacto en su bolsillo? Malas decisiones, ¿eh? Por eso es una maldición tener políticos como los que gobiernan este país. Irresponsables, mamarrachos, pendencieros, sinvergüenzas, corruptos, asesinos, narcisistas, mentirosos, ¿verdad? Que les cuesta un mundo aceptar sus errores. ¿Cuántos meses han pasado desde que se les destapó el despilfarro de los presupuestos? Y hasta ayer el presidente de la Asamblea Legislativa aceptó que había cometido el error. ¿Cuántos meses, chicos? Mucho. Mire, pero Han pasado ¿qué significa años. aceptar? Él O sea, ¿qué dijo. pasa? No, pero Sí, cometimos errores. Acepto, ajá, y ya estuvo. Pues eso es todo. Ese es el problema. Porque en otra sociedad, te- en cualquier otra Ya sociedad, estarían en la cárcel esa persona. Así. Él y toda la junta directiva de la Asamblea Legislativa ya estarían en la cárcel. Es tan sencillo como eso. Entonces, pero acá se acepta cualquier cosa. sí, la regamos, vea, y todo. Sí, pero ¿y cómo me vas a solucionar, Es pues? que eso lo llevo Ese es el punto. por las capturas, digamos, en el régimen de excepción de miles de salvadoreños inocentes. Yo les digo, Ese es otro, ok. otro detalle. cuando vean la luz, salgan y se les compruebe que fueron inocentes. ¿Y qué va a pasar? A los que salen vivos. Sí, va, pero ¿qué va a pasar? Le arruinaron su vida, va a salir en condiciones deplorables de salud. Insisto, le arruinan su vida. ¿Y qué le van a decir? Es un margen de error. Nos equivocamos. Ellos le llaman Sí, margen de error. usted es inocente. Ajá, ¿y? No, O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? Chico, el ¿Quién llamado, castiga? Y por eso yo lo he dicho y lo digo públicamente y lo vuelvo a sostener. Aquí la única salida que tenemos como salvadoreños se llama rebelión. Así de sencillo. ¿Ya? Es que debemos de entender, y lo digo basado en lo siguiente. Hay 3 cosas que deben de ser sagradas, porque las leyes universales, que no están sujetas a ningún ser humano, a ningún estamento político, sociedad organizada o desorganizada, no. Son leyes universales que están ahí para cumplirse. ¿Vea? Estemos de acuerdo o no. ¿Sabes cuáles son? La vida, la propiedad y la libertad. Esas 3 cosas son sagradas. Tocar una de esas 3 cosas es una maldición. ¿Ya? Por lo tanto, si existen leyes que violentan esas 3 cosas sagradas, nosotros estamos en el pleno derecho como ciudadanos de rebelarnos y no cumplirlas. Patricio, pero ¿Ya? se han tocado las 3. Por eso. Entonces el llamado es a que... ¿Y la Constitución que manda a la insurrección? Por eso. Si había La misma Constitución nos dice. Lo que pasa es que nuestra población, volvemos al tema educativo. Exacto. ¿Ya? ¿Qué esperas de una sociedad que apenas logra con grandes sacrificios tener un 7º año de educación básica? Así es. O Es sea, una realidad, triste realidad. De cada 100 salvadoreños, 8, 9 con sacrificios logran el 7º año de educación básica. ¿Por qué? Porque las condiciones en este país, bueno, ya hablé del tema de trabajo, pues veamos las oportunidades. ¿Quieres poner tu changarrito en tu negocio? Ahí te andas fregando hoy ya. Antes te extorsionaba el pandillero, ¿sí? Hoy la alcaldía. Hoy la alcaldía. Y te extorsiona, no con dinero, sino con privarte de tu libertad, porque te amenazan con el mentado secot. Te voy a echar el régimen y te vas a ir al secot. Ajá. Esa es extorsión. Eso parece chiste, ¿no? No, es extorsión, no es chiste, es extorsión. Pero ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que haces con eso es coaccionar, meter miedo y terror a la persona que está emprendiendo, porque quiere ganarse honestamente la vida. Y la persona tiene 2 opciones. O se atiene
¿verdad?, a las consecuencias, o simple y sencillamente desiste. Y tiene que ver cómo se revoca. Entonces el país solo te ofrece 3 cosas, ¿verdad? Una, pobreza, miseria, ¿verdad? Si te dejas. 2, el SECOT o régimen de excepción. Y 3, que te vayas al carajo mojado. Y a ver si sobrevives en el camino para llegar a los Estados Unidos. Dice César Villalona que la única forma de bajar la pobreza y la pobreza extrema o la forma que está utilizando para que esos índices bajen es que se vayan para Estados Unidos. Esa es la única forma que tiene el gobierno. Así sí baja, dice, porque los obliga a irse. Ha sido política populista durante muchos años. La diferencia es que hoy se ha acrecentado por las razones obvias que todos ya conocemos. Entonces, cuando ves ese aumento de la deuda y te está diciendo la misma superintendencia que el año 2026 los fondos que están llegando a la cuenta de garantía solidaria del sistema van a ser insuficientes, entonces ahí tenés una alarma seria de que esto tarde o temprano va a reventar. Y fíjate cómo unas cosas, cuando vemos el cálculo para una posible pensión de personas que tienen 30, 40 años en este 2024, las cosas son alarmantes. Fíjate que en los escenarios que hemos nosotros hecho los ejercicios, ¿verdad? Porque también en esto hay que educarse mucho. Grupos etarios, ponerle de 30, de 40 años, y pongo eso porque son los que están un poco más lejos de pensionarse. Ninguno supera el 19% respecto a su último salario. Qué tristeza. Ninguno. Teniendo recursos. Sí. En el fondo. Ahora, así como está la situación, quién sabe. Entonces, la cosa es que nosotros los salvadoreños, y fíjate que es bien triste saber de que aunque tú hagas la propuesta, a estos tipos no les interesa resolver el problema, simple y sencillamente porque no te escuchan. Y es más, lejos de agradecer de que ya les llevas el trabajo hecho, porque eso hemos hecho como mesa, llevarles la propuesta con análisis técnico actuarial de sustento, ¿verdad? Y hasta les hemos dicho, vaya, hagan ustedes una revisión pues a los números que traemos y veamos de quién son las yeguas. Tan seguros de eso estamos que sí se los hemos puesto. Fácil. Lo que hacen es declararte enemigo. ¿Dónde se ha visto eso? En una sociedad normal, en el normal uso de sus facultades mentales, alguien no hace eso. Es como que un empresario tenga un problema como tal y encuentra dentro de su plantel de trabajo un obrero que se lo resuelve con una idea. Yo no creo que ese empresario que está haciendo uso normal de sus facultades mentales lo vaya a considerar enemigo. No lo creo. Es mi aliado. Es mi aliado. Te voy a poner otro ejemplo. Ayer estuve yo hablando siempre de este tema en un enlace online, ¿verdad? Con una persona con altos resultados a nivel de marketing internacional, marketing digital y todo. Él está conectado en Estados Unidos. Sí. Ha creado una plataforma de embudos de ventas, así se llama la plataforma. Y uno de los clientes de él se conectó en vivo e hizo la pregunta de por qué los pagos en PayPal, que él ya está vendiendo usando el método de esta persona, los pagos en PayPal, el botón el botón de pago no estaba activado usando la plataforma de esta persona. ¿Que cuál era el problema? Entonces intentaron hacer ahí en vivo, hagamos las configuraciones para arreglarlo, y no se resolvía. ¿Sabes qué pasó? Un socio de este fulano que tiene esa plataforma
en el mismo momento arregló el asunto a través de el cambio de un código que se ocupa en programación de informática, ¿verdad? Haciendo uso de inteligencia artificial. Hasta compartió pantalla enseñando el proceso. ¿Y sabes que se solucionó el problema? El dueño de esa plataforma, feliz de la vida, lo felicitó, hasta lo recomendó y todo. Eso hace una persona normal cuando alguien lleva una solución a un problema. En El Salvador no ha sido así. En El Salvador el tema de pensiones tiene un problema. Sí, hay manos de la mesa. 2 marchas hemos hecho. 2 veces nos han recibido a Casa Presidencial. Y lejos de discutir las soluciones a los problemas, enemigos nos consideran. Porque a mí me mandaron un comando a la policía, te cuento. Sí. Después del 27 de enero del 2023 que hicimos la última marcha. Nos recibió el fulano ahí la propuesta. Y me mandaron el comando. A cuidarlo. No, el comando me quería llevar al SECOD. Sí. Ya. Ese es el país que tenemos. Esos son la maldición que nos ha caído con estos políticos. Fíjese que eso quisiera, no recuerdo, pero era un profesor argentino que tuvimos en la especialización de periodismo deportivo, y es referente a lo que usted menciona, que decía que él en su oficina, él es jefe en el diario Clarín de Argentina, y que en su oficina afuera decía: si trae un problema, traiga la solución. Ustedes llevan el problema, pero llevan la solución también. O sea, nosotros lo hemos insistido y lo vuelvo a repetir por enésima vez. Este servidor y todos los líderes de la Mesa por una Pensión Digna tenemos claras diferencias con los políticos que gobiernan actualmente. Eso ahí está, a la simple vista. Pero el hecho que tengamos diferencias notables con estos políticos, al menos nosotros no los consideramos a ellos nuestros enemigos. Ahora, ellos que nos consideren sus enemigos, ese ya no es problema nuestro. No es problema nuestro. Porque para eso somos adultos, ¿sí? A mí, por ejemplo, me caen de la patada varias personas fanáticas que están opinando ¿verdad? Y exaltando al fulano ese que violentó la Constitución para estar en el poder, ¿ya? Pero ¿qué hago yo? Mejor no digo nada, a menos que me inviten a un debate, ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno como sabio debe de ver el mal y apartarse, ¿me entiendes? Entonces, no meterse en problemas innecesariamente. Hay ellos que el tiempo les va a dar o no la razón, porque eso es importante también, el tiempo. Y al menos en este tema, bendito sea el Creador, que el tiempo ha estado de nuestro lado, ¿verdad? Confirmando que tenemos la verdad. Es tan sencillo como eso. Entonces, la oferta que hago yo a los políticos mamarrachos que están ahí aplastados, hartándose el dinero de los impuestos de la gente, es: señores, sean responsables. El sistema de pensiones está en crisis y esto les va a reventar en la cara. Entonces, les caigo mal yo. Ahí hay otro montón de líderes en la mesa, llamen a cualquiera de ellos, ¿verdad? Pero discutamos este problema. Mire, por el ritmo que llevamos de la plática, me gustaría que, no sé si es un ejercicio, pero que pudiésemos explicarle a la población, porque así como usted dice, con muchos problemas han llegado a 7º grado, unos han salido de 9º grado, otros llegaron a bachillerato, otros simplemente no pudieron. Pero a ellos, ¿cómo les explicamos? Y que trabajan, que hay un fondo de pensiones, que de ahí se agarra, que no lo pagan, que no hay rentabilidad, que eso se va a acabar en algún momento. ¿Y dónde quedamos? Pero ¿cómo se lo explicamos a la población de que eso va a pasar? Porque nuestra generación, ¿qué es lo primero que es? Somos hombres, nos faltan 20, 25 años para que nos jubilemos. Ya se ha arreglado todo. O ni voy a llegar a eso. ¿Qué me importa? Entonces, ¿de qué va a vivir? Es la primera pregunta que les voy a hacer. O sea, con esa... Actualmente, si lo vemos diferente, digamos,
por decir un número redondo, o sea, no es que eso, que Galán fuera. Usted gana $1,000 al mes y se va a jubilar en diciembre y en enero ya empieza a subir. Si hacemos un aproximado, ¿cuánto recibe? Bueno, en las mejores condiciones posibles. En las mejores condiciones posibles está recibiendo una pensión de 304.17. Menos del mínimo. No, el mínimo. Del salario mínimo. Menos del salario mínimo en vida activa. Pero la pensión mínima es 304.17. ¿Qué significa? De 1,000, me van a decir, no, si no me daban 1,000, vaya, pero de 1,000 a 304. Usted tiene un estilo de vida. Ojo, estoy poniendo Ahí este ejemplo por hablar valoración. simplemente un número más fácil de hacer. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Para eso hemos trabajado. Pero es un fondo solidario. Por supuesto. Entonces, la clave en ese sentido es entender de que, de hecho, de cada 10 solicitudes que ingresan al sistema para tener una pensión, más de 6 de ellas caen en pensión mínima. Tanto es así, Francisco, que a diario recibo los casos ahí, me abordan en redes sociales. Las personas indignadas, ¿verdad? Mire, yo tenía un salario de tanto y me salen con esto, $300. Eso es a diario. Entonces, esas son las personas que están ahorita. No me va a decir que lo que vienen va a ser peor. Los que siguen. Ya dije yo que van para el 19% como máximo. Entonces, ¿qué? $200, 190. O sea, poniendo el mismo ejemplo. Ponerle que si tenés $1,000 y tenés el 19% son 190, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer usted con 190? Entonces, ese es el punto. De esos 190, obviamente te los tienen que elevar a 304.17, pero ese dinero lo pone, ¿verdad?, otro que está aportando. Entonces, esa brecha va generando estrés cada vez más, financieramente hablando, en términos de recursos al sistema. Y hoy que tenés un aumento de deuda que no se está controlando, estás viendo amenazado de que el sistema tarde o temprano pegue el colapso. Bien, ante esto, pues los políticos lo que van a hacer es tratar de ver cómo lo maquillan, ¿verdad? Y obviamente ahí vienen ya, por ejemplo, aumento a la edad de retiro, ¿verdad?, de las posibilidades más cercanas para solucionar este problema, aumento a la cotización, en fin, un montón de cosas. Y no se descarta, porque incluso desde el labio de los mismos políticos se ha escuchado de que no se descarta incluso una nacionalización, ¿verdad? Entonces sucede de que este tema es uno de los talones de Aquiles que están teniendo como problema las personas que están al frente del poder, ¿verdad? Entonces les va a golpear, porque para el 2027 deben de pagar sí o sí la deuda que se supone han prometido van a pagar. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que yo quiero saber. ¿Por qué sí o sí? Porque es lo que se han comprometido oficialmente. O sea, durante 4 años. Pero ¿y cuántas cosas que han prometido oficialmente no las han cumplido? Por eso. ¿Y no pasa? Ahí vamos a ver de quién son las yeguas. Así. Pero si esto no lo mejoran en el corto plazo, se van a acordar de mí. Sandra Díaz en TikTok pregunta. Me gusta esta pregunta. ¿Qué es nacionalización? Nacionalización lo que es establecer un modelo administrativo en que el Estado oficialmente se hace cargo del manejo, la administración y el reparto de los recursos. Técnicamente ahorita está haciendo lo que es el reparto de los recursos, toma de los recursos, pero no tiene ahorita la administración, ni recibe comisión, que sí lo recibe una empresa privada llamada Administradora de Fondos de Pensiones, conocida como AFP. Entonces va a llegar un momento en que quizás se van a ver entre la espada y la pared y van a tener que hacer eso, ¿ya? El problema es que ahí automáticamente la cuenta individual con nombre y apellido va a desaparecer.
porque todo se va a un fondo común. Es como el fantasma, ¿verdad? Sí. Que siempre nos vendieron desde ponerle el año 96, la reforma del 2006, del 2017, el famoso eslogan del robo del siglo, etcétera. Está con nosotros Patricio Pineda. Estamos hablando de las pensiones, pero hoy lo estamos hablando un poco más relajado y más real para que la población pueda entender. Y voy a un tema que ya lo hemos tocado Fíjate varias veces. Aquí está diciendo Jorge, y esto también lo tocamos en su momento. Dice, Sí. a mí me acaban de bajar el 25% de la pensión. Explico lo que le ha pasado a Jorge. Jorge es Él ya estaba pensionado. Sí. Ah. Jorge es parte de una población de un poco más de 20,000, que se retiraron con el decreto 1217, optado Grupo A. Así es. Entonces a estas personas les estuvieron enviando una nota ahí por junio, julio del año pasado, en donde les decían de que de acuerdo a una modificación a la norma técnica, ¿verdad?, vigente de diciembre con modificación en mayo del año pasado, se les iba del monto que devengaban actualmente, se les iba a bajar un 25%. Entonces este es otro escenario que muy probablemente se pueda dar cuando estos se vean atrapados en que no hayan que hacer. Ni modo, vamos a bajarle al monto de pensiones. Eso puede ser un escenario, ¿ya? Si ya lo están haciendo. Que no es ilegal eso. Es lo que estoy diciendo, ¿ya? El respeto a la vida, a la propiedad, eso es importante, y a la libertad de las personas. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero ¿por qué no se hace alarma? Porque no son todos, son un poquito, ¿ya? Y como el salvadoreño no se organiza, No hay empatía, ¿no? ¿verdad?, y no tiene la empatía necesaria, No me afecta a mí. No me afecta a mí, ni modo. Entonces, pero nosotros eso lo advertimos, ¿ya? Y no es broma. Cuando estos se empiecen a ver entre la espada y la pared, como no escuchan para solucionar el problema, van a tomar decisiones descabelladas. Ahora, Patricio, quisiera despejar esta pregunta también antes de la mía. Luis Roque desde Santo Tomás. Salud desde Santo Tomás. Pregunta para su invitado, Francisco. A los pensionados que lo subieron a $400, ¿por qué fue? Lo que sucedió es que se dio un aumento sectorizado de las pensiones y se le aumentó a las pensiones vigentes a diciembre de 2022, que eran 119,494. No se me va a olvidar ese dato porque justo fue el dato que ahí está, lo pueden ver en el portal de la Superintendencia del Sistema Financiero, en el informe estadístico previsional de diciembre de 2022. Ahí aparecen los pensionados por vejez, son 119,494. Entonces a estas pensiones se les dio un 30% de aumento. Y resulta que los que tenían pensión mínima a diciembre de 2022, que eran 304.17, con el 30% llegaban a 400. Ahí está. Ahora, los que se iban a pensionar posteriormente, es decir, los que no estaban pensionados cuando entró la reforma, sino que se iban a pensionar posteriormente, hay algunas reglas en la normativa técnica que deben de cumplir para ver si se les eleva o no 400. Y eso está en el artículo 98, inciso sexto. Es decir, que si tu cálculo base te arroja menos de la mínima, te la tienen que elevar a la mínima, ¿verdad? Y de ahí te ponen el 30%. Pero si tu cálculo te arroja un poquito más de la mínima, más el 30%, si no llegas a 390, no te dan los 400. Recuerdo cuando la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa decía a aquellos que sacaron el 25%. Y nunca falta el estúpido que opina, como por ejemplo Joel Zelaya, ¿verdad? Entonces, venite acá, papá, decirle a Francisco, ¿verdad?, que te abra espacio y venís acá a demostrarme que vos sí tenés los cojoncitos para hablar con verdad. Pero no digas estupideces, papá, ¿ya? No seas imbécil, no andes
defendiendo políticos que lo que hacen es como los cuervos, te sacan los ojos de tus cuencas. Patricio, ¿qué pasa o sea, quiero referirme a lo que decía vicepresidente de la Asamblea Legislativa, porque una cantidad, no sé si es grande, pero son muchos que sacaron el famoso 25% que se podía sacar de su ahorro de pensión. Le llamaron sinvergüenza. Le llamaron sinvergüenza. ¿Por qué? No era un derecho. Porque son mamarrachos. Estos políticos son mamarrachos. ¿Ya? Y lo quitaron después. Claro, es que es lo que estoy diciendo. Al salvadoreño le violentan sus derechos y hay idiotas que los defienden, imagínate. ¿Por qué? Porque creen y viven esperanzados que su ídolo político sí le va a solucionar los problemas. Estás completamente equivocado si pensás así. ¿Ya? La única persona responsable de sus acciones, sean estas buenas o sean malas, eres tú mismo. ¿Ya? Y la única persona que va a salir adelante, que se va a estancar o que se va a hundir a sí mismo, eres tú mismo. ¿Ya? Los políticos solo son parásitos sociales que lo único que quieren de ti es tu voto y tu dinero. ¿Ya? Y son capaces de decir cualquier estupidez, como llamarle sinvergüenza a alguien que con el legítimo derecho que le asiste la ley podía sacar un 25% de su ahorro. De su ahorro. De su ahorro. De su dinero. ¿Ya? Hiciera el uso que hiciera. ¿Verdad? Y fíjate cómo son de cínicos. Hasta usaron frases que yo ya había dicho. ¿Sí? Como el famoso dulce envenenado. ¿Sí? Sobre el anticipo del 25%. Yo fui una de las personas. ¿Realmente es eso? Sí, es que era eso. Sí. Porque yo lo dije en la Comisión Ad hoc en el 2017 cuando discutimos, y me discutí fuertemente con varios diputados de esa época. No obstante, como eso se aprobó, yo no podía estar diciéndole a la gente, sinvergüenciándola por el uso de su dinero. Lo que hacía yo a los que me buscaban era decirle, ¿usted sacó el anticipo? Sí. ¿Lo va a invertir? Sí. Orientarles en qué podían invertirlo y en qué no. Son cosas muy distintas, aunque yo estuviera o no de acuerdo, ¿verdad? Porque al final era una trampa. ¿Por qué trampa? Bueno, porque se lo planteo diferente, Patricio. ¿Qué pasa hoy por hoy con los que sacaron el 25%? Sea la cantidad que sea. Bueno, les jodieron el monto de pensión. ¿Sabes por qué? Porque los cínicos y por eso le decía yo dulce envenenado, los cínicos en el 2017... Ok, te vamos a dar chance que saques el 25%, pero me pagas intereses. ¿A cuenta de qué? Y no es mi pisto. Exacto. ¿Ya? Ese es el dulce envenenado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando las personas nos abordaban en el contexto de que podían sacar, o sea, en el periodo en que podían sacar su anticipo, antes de que los sinvergüenciaran, ¿verdad? Decirle, vaya, mire, hay opciones en que usted puede invertirlos. Y se le daban las opciones. La persona decidía, ¿verdad? Y se le educaba. Por ejemplo, si era un pequeño negocio, ¿cuánto? ¿Verdad? Aplicando algunas técnicas de inversión y todo lo demás. Y ahí están los resultados. Hay gente que le ha ido bien con su anticipo porque lo invirtió. O sea, está reproduciendo más dinero. Pues. Vale, pero ¿debo ese dinero? ¿Ese 25%? ¿O cómo es que me afecta en mi pensión? Lo que pasa es que cuando te hacen el cálculo a los que sacaron el anticipo, les está pasando esto y no lo han devuelto. Llegan a la AFP y le dicen, vaya, mire que está la resolución. Y le damos dos escenarios. Este es un monto de pensión devolviendo el anticipo. Y este es no devolviéndolo. Generalmente hay una gran diferencia entre un monto y el otro, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es darle la opción de devolverlo, ya sea pagándolo o difiriendo su goce de pensión 5 años si está trabajando. El problema es que los que no están trabajando, ¿cómo lo hacen? No les toca otra más que tiene que pagar porque perdió valor. Interés. Es que el problema es que perdió valor por los intereses cobrados. No sí. Tuvo que haber sido así. ¿Ya? Lo han justificado los defensores de esa decisión porque al final el capital y intereses va para la misma cuenta individual. Sí, pero ¿por qué me vas a cobrar intereses de mi pisto? Exactamente.
¿Por qué? O sea, nunca lograron explicar eso. ¿Ya? Entonces, que no me lo están prestando. Exacto. Entonces, eso fue lo que nunca lograron explicar. Y no lo lograron explicar. ¿Sabes por qué? Porque los políticos tomaron esa decisión a cambio de votos. ¿Ya? Medida populista. Medida populista. Exactamente. Lo recomendable era no sacarlo. Lo recomendable era, o sea, si lo vemos en primer lugar, si es que se iba a permitir sacarlo, ¿para qué pagar intereses? Exacto. Eso era lo primero recomendable. Y lo segundo es no sacarlo. Bueno, usted quiere participar, 7616-8383 es nuestro número de WhatsApp, 7616-8383, o déjalo en la caja de comentarios de Facebook o de YouTube, o lo puede hacer también en TikTok como Francisco Gómez. Siga al creador, esa es la recomendación del día, denle me gusta o toque la pantalla para que así llegamos a más personas. Cualquier cantidad de preguntas y de insultos le están cayendo a Patricio Pineda. ¿Y por qué? Sí, ¿Por qué defender a...? No, yo le digo a esa gente que me insulta, que vengan aquí, que me busquen a mí, ¿ya? Vamos a ver de quién son las yeguas. Porque ya estamos hartos de gente idiota como esta. Patricio, entiendo de que el Estado puede seguir sacando dinero, según la ley, sin justificar, y lo van a seguir haciendo. No me quiero enfrascar en eso. Pero, ¿y qué pasa cuando se acabe? O ya llegue a su mínimo. ¿Qué pasa? Lo único que te puedo citar es Argentina del año 2001 y Grecia en el 2008. ¿Qué pasó? El corralito de Argentina fue eso. No, que el pensionado iba con su tarjeta y 0.0 en sus cuentas. ¿Pero y quién responde? Es que ese es el punto. ¿Ya? O sea que, digamos, en determinado momento pueden dejarse de pagar pensiones. Porque no hay dinero, simplemente. Es tan sencillo como decirte... ¿Y qué hacen las AFPs ahí? Pues que ahí está el punto también. O sea, ¿cómo se ha prestado? Si te has fijado... No dicen pío. Desde la reforma, callados. Y nos hemos dado el lujo nosotros como mesa de obligarlos a confesar el pecado. ¿Sí? Yo estuve... Que le aumentaron un punto, algo así. No. Yo estuve en un programa de una radio un espacio que se llama La Tribu. Fue un martes. Ese día hablé de por qué las AFP se habían quedado calladas y el canje de deuda, que son los 4 años y todo. Y esa cosa se hizo viral. Mira, en la tarde las Afondos estaba emitiendo un comunicado donde aceptaban. ¿Qué dijo y qué le respondieron? Ellos le dijeron... ¿Usted qué preguntó? ¿Qué contó? Lo que yo dije es que se hizo un borrasaldo. Eso fue lo que dije. ¿A quién? A la deuda, o sea, un borrasaldo en contra de los trabajadores. Ok, sí. ¿Por qué? Porque se negoció que durante 4 años ni capital ni intereses para los trabajadores, pero sí para el Estado, 2,000 y pico de millones, y las AFP siempre cobrando su comisión, que es la más alta. Hoy es más alta, la ganancia. Entonces, ¿quién perdía ahí? Era notorio, ¿verdad? ¿Y quién ganaba? También. No les gustó eso y salieron con un subcomunicado escueto, pero en donde sí confesaban y decían que sí, se habían negociado en abril estos instrumentos. Confesaron su pecado. Solo así. Pero mientras tanto, mira aquellos haciendo agosto o su domingo ahí con los fondos de los trabajadores y la AFP calladita. ¿Y sabes por qué están calladas? Por la comisión. ¿Ya? Porque las ganancias son más altas. Pero a ellos se les va a acabar también. Pues sí, obviamente. Nos ponen a pensar de que una cosa lleva a la otra, pues. ¿Ya? Colapsa el sistema, colapsa el negocio de ellos, pues. Entonces, digamos, porque las AFP es oligarquía. ¿Están de acuerdo? ¿Están de la mano? Pues eso es lo que se ha visto, ¿ya? Imagínate que en el artículo 3 del decreto 616, que fue uno de los decretos aprobados en diciembre de 2022 de la última reforma, ahí ellas se autodenominan representantes de los intereses de los trabajadores. ¿A cuenta de qué? A mí no me han preguntado. ¿A vos te preguntaron? Nada. ¿Aquí a Fran? ¿Tampoco? Menos. ¿Y qué esperanza tiene Fran? 24 años tenés, ¿no? ¿Vale? Menos del 19% de su último salario en el 2067, más o menos. Le tocaría a él pensionarse.
al jefe de los controles. Sí. Entonces, aquello de que mejor sigo trabajando, no hay oportunidad para las nuevas generaciones. Es un dilema bien complicado. O sea, no hay un retiro digno. Sí, o sea, no lo hay. Desde el momento no lo hay. Lo que hay es un sistema que es literalmente una estafa técnica, ¿verdad? Entonces, tenemos que apuntar a una discusión que nos lleve a reformar sustancialmente estos elementos, ¿verdad? Para poder superar este tema de crisis que tenemos. Hoy ya no se puede sacar el dinero. No. Aparte que sinvergüenzaron a la gente, salió ahí este fulano que aceptó su error finalmente, ¿no? Salió diciendo en un medio, ya no está, punto, se acabó. Así, bien fresco el tipo. Sabiendo que le había violentado los derechos a los trabajadores. Patricio, quisiera reapuntar. ¿Qué pasa si se acaba el dinero? Quisiera que lo, o sea, porque ahí son las partes donde uno dice momento, ¿verdad? Aquí hay una pregunta interesante. Dice, pensión y jubilación es diferente. Explicar. Vaya, explicamos. La pensión es un requisito legal establecido por ley, en donde la persona cumple algunos requisitos establecidos por la ley y termina su vida laboral. ¿Ya? De no cumplir requisitos por ley, no tendrá pensión. Es tan obvio como eso. Jubilación es un proceso generalmente natural, en donde la involución humana, producto de la edad, hace que la persona deje de ejercer sus actividades o su vida laboral normal. Entonces tiene que dar un paso al costado, ¿verdad? Lo ideal es que esa jubilación le permita a esa persona que al salir tener asegurado un recurso a través de la pensión para subsistir sus últimos días de vida en esta tierra. Esa es la diferencia sustancial entre pensión y jubilación, de acuerdo a la pregunta que me hicieron, respondiendo a la de los recursos. Ya lo dice el informe de evaluación actuarial de la superintendencia. Los recursos para el año 2026, dice, serán insuficientes. ¿2016? 2026. 26. Pero eso es a la vuelta de la esquina. Es lo que dice la misma superintendencia. Entonces, serán insuficientes. Cuando te dice que serán insuficientes, obviamente para pagar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Patricio, ¿qué pasó con el INPEP? ¿Qué papel juega en todo esto? Porque es un grupo también grande. Pues el INPEP ya desapareció. Ya pero no crearon... el ISP. Que es lo mismo, digamos. ¿Qué pasa con el ISP? Sería entonces la pregunta. Ajá. Bueno, el ISP es... El que absorbió a la gente del INPEP, digamos. No lo absorbió un par de pelones. De ahí echaron a más de 200 y ficha a la calle, violentándole sus derechos laborales, por cierto. Eso el señor Marlon Alvarenga tiene que explicar, lo que es el presidente del ISP. Pues el ISP, en teoría, de acuerdo a los decretos de creación, que es el 615 y el 616, solo tiene dos funciones. Una es de policía y otra es de... no sé si es usurero o qué. No sabría. Alguien que es experto en finanzas puede iluminarnos, que esté en el público. Es decir, el ISP tiene recursos pero que no son de él y se los presta a otro. No sé qué figura podría ser esa. Intermediario, ¿no? Es un intermediario tipo usurero, ¿no? O sea, lo que está haciendo el ISP es emitiendo deuda a través de certificados de obligación previsional con recursos ajenos que están en tenencia de las AFP, pero es visto de los trabajadores y se los está dando al Estado, el ISP. Esa es la otra función que hace. De ahí más nada. ¿Ya? No han sido ni capaces de poder adecuar las normativas técnicas para el cálculo de pensión. Imagínate. Y o sea que todavía hay gente que se puede jubilar con el ISP. Sí, claro, hay pero no responden o no tienen capacidad hay aún. como 1,000
No, es que no tenga capacidad, es que el ISP no tiene recursos. Okay. Lo que hace es que agarra los recursos, pero estoy diciendo, agarra recursos ajenos y reparte a la UPIS, que es la Unidad de Pensiones de Seguro Social, y a ellos mismos, antes INPEP, para los pensionados del anterior INPEP, y los que aún están cotizando, que son como 1,000 y pico. ¿Y ellos también entran en este problema general de las AFP? Claro. ¿Están en el mismo fondo? Están parte del sistema, incluso el ITSFA entran. Eso quería preguntar. ¿Qué pasa con los del ITSFA? Ellos son usualmente un caso aparte. No es que sea aparte, lo que pasa es que como tienen más beneficio. Doctrinariamente es un régimen especial y la ley hasta cierto punto les otorga algunos beneficios un poquito mejor, ¿verdad? Como lo que está establecido en el artículo 25. Pero déjeme decirles de que les van a meter una reforma donde les van a fregar, ¿verdad? Con el artículo 25 de la ley del ITSFA. Y lo explico brevemente. El artículo 25 de la ley del ITSFA dice de que si vos tenés 25 años cotizados, te vas con el 80% de tu salario básico regulador. Si tenés 30 o más, te vas con el 100. Con esa reforma que le quieren meter, a los que tienen 25 ya no se van con el 80. Ya no se irían con el 80, sino que se irían con el 60. Y los que tienen 30 años o más ya no se irían con el 100, sino que con el 80. ¿No les va a gustar? Pues no sé. Con los pensionados del Seguro Social, no sé. ¿O qué hay ahí? ¿De qué? Hay personas que están pensionadas por el Seguro Social todavía. Sí, la unidad de pensiones del Seguro Social. ¿Y ellos también se ven afectados? Es que todo lo que pasa en el sistema a las personas dentro del sistema les va a afectar, sean estas activas o pasivas, o sea, sean estas cotizantes o pensionadas. ¿Por qué les ha afectado a todos? Bueno, en primer lugar, a las pensiones de invalidez total y parcial ni 5 les aumentaron, para empezar. Igual a las de sobrevivencia, ahí están afectadas. Y lo dice el artículo 11 de la nueva ley. A los del ISFAN no les aumentaron tampoco. Entonces, ¿qué justo fue el aumento? Recuerdo, Patricio, que no sé si fue la última o penúltima vez que pude conversar con usted, que habían agarrado, y usted nos decía, para los Juegos Centroamericanos, que para eventos que sí son bonitos, pero ¿en qué nos benefician? Y es el dinero de los pensionados. ¿Sí han tenido más préstamos después de esto? Claro. ¿Y para qué han sido utilizados? ¿Se conoce? ¿O qué destino han llevado supuestamente? Una persona aquí comentó que tiene reserva de información, ¿verdad? Desconocemos el destino final que ha tenido. Lo único que yo puedo decirte es que el cálculo para el pago de pensiones de este año, o sea, el costo total de todas las pensiones del sistema este año, es de 674 millones, ¿sí? 674 millones. A junio de este año ya casi llevan la mitad de emisión de deuda para pagar esas pensiones. Pero no nos quedemos ahí. El costo del año pasado era de 678 millones y emitieron 1.093 millones. Si el costo para 2023 iba a ser de 678, ¿por qué emitiste 1.000 y pico? ¿Dónde está el resto? ¿Ya? ¿A dónde fue a parar el resto? ¿Y por qué en reserva? Esa es la pregunta. ¿Por qué ponen en reserva eso? Bueno, 7:58. Voy a leer algunos comentarios porque el tiempo nos consume, pero sí, creo que son... Tengo que filtrar comentarios, las ofensas no van porque son... No, que estoy leyendo algunos, pero vamos con los comentarios, algunos que nos llegan también en el 7616-8383 y las cajas de comentarios de Facebook y de YouTube. Usted está viendo las de TikTok, Patricio. Algunos los ha contestado. Bueno, 8 en punto, por cierto. Tenemos tiempo, unos par de minutos aún. Perfecto. Buenos días. Porque el pueblo no hace presión al gobierno corrupto de Bukele. Y yo creo que ya se fugó de El Salvador, no sé. Los políticos son como los pastores de las iglesias que se enriquecen con los diezmos de los pobres feligreses. Y ahí estamos, como que somos tontos. La gente tiene miedo de agarrar las armas, no tienen
los de la gallina necesarios con urgencia que vuelvan las Fuerzas Armadas. Buenos días. El gobierno de Arena en los años 90 realizaron el negocio y robo del siglo con la creación de la ley de privatización de los fondos de pensiones. Los nombres de los millonarios que han aumentado su capital con el sudor de los trabajadores nunca han sido revelados. Esos millonarios reciben ganancias sin mover un dedo y los jubilados pensiones de hambre. Sí, están vivos, por cierto. Necesitamos que salgan nuevamente las guerrillas para poner orden en la asamblea y en el gobierno. Patricio ayudó a perder la libertad y mucho más, dice Antonio Escobar. Que demuestre cómo. Mientras antiguos exfuncionarios, dice San Salvador Realidad, como el Chino Flores estén al frente del FMLN, seguirá igual y el buquelismo se apoderará más de nuestro país. Buenos días, excelente programa. Una pregunta, ¿se puede especular el incremento de año de jubilación para las desfases que está, me imagino, que está pasando y qué tanto interés hoy por hoy se está ganando a las pensiones? No, si no ganan nada, ¿va? Sí. Lo que están devengando a partir del último cálculo, el interés, la última referencia que tenemos en mayo de 2023 era apenas del 4%, ¿ya? En cuanto al monto de lo que es la especulación, ya expliqué yo más o menos a dónde estamos apuntando, ¿verdad? Especialmente para grupos jóvenes. La mesa de trabajo es requeteque. La mesa de trabajo por una pensión digna solo fue un chiste con la propuesta que presentó a la asamblea. Solo era una curita para la hemorragia de los ahorros de los trabajadores. ¿Qué propuesta ha presentado el que está hablando? ¿Dicen de eso? Dice Bianca, nosotros el pueblo tenemos la culpa por votar y endiosar políticos que nada saben o no les interesa entrarle de verdad a los verdaderos problemas de los salvadoreños. Sixto Álvarez, buenos días, excelente. Antonio Ramírez, buenos días, qué buen invitado. Luis Roque, esa ya la leímos. Luis Carrillo, Patricio debería llegar todas las semanas, le está botando el circo al gobierno. Sandra Mojica, buenos días. Con 36 años de trabajo queda una pensión mínima de $304 más el 30%. Muy baja esa pensión. Jaime Pérez, a mí no me preguntaron tampoco sobre lo que, como vienen en ritmo de la plática que hemos tenido. Hoy a la corrupción el presidente de la asamblea le llama errores. ¿Qué piensa Patricio? Es lo que estoy diciendo. Son políticos mamarrachos. Tan sencillo como eso. Patricio, bueno, ¿leemos algo de TikTok? Adelante. Son casi 400 comentarios. Del mismo lo recibió barrido por los diputados. Mi querido presidente está siendo afectado. No me voy a poder jubilar, seguiré trabajando hasta que me muera. Ese puede ser un pensamiento muy general. Sí, o sea, es que ¿Usted puede ir a hacer el cálculo antes de comenzar su proceso de jubilación? En teoría debería ser así, pero fíjate que incluso ahí lo comentaba alguien, lo estaba leyendo, de que le ponen trabas a la gente para su proceso de pensión. Es porque les da miedo que algunas personas se están informando y les puedan debatir, esas circunstancias. Y que los procesos legales ahí están para que las personas hagan uso, en caso de que no estén a favor o se vean afectados con alguna de las cosas que les presenten a la hora de ser atendidos en AFP. Entonces, ese problema está ahí, ¿verdad? Y es una cuestión en la que tenemos que formar a nuestra gente. Y la educación es la cuadrícula para preparar esclavos para el mismo sistema. Dice Mérita Rodríguez, triste la realidad de nuestro país. Bianca, ¿y Roswell Solórzano qué se hizo? Antes, seguido salía a protestar por las AFPs. No sé. El ciudadano común no sabe de sus derechos. Ahí me dice cuando salga una imagen ahí, porque significa que se nos va a acabar el live para continuarlo. El ciudadano común no sabe de sus derechos y dejemos de hablar, actuemos, juntémonos. Correcto. Ustedes también. Completamente de acuerdo. Hay que despertar. Los que le dieron el voto se equivocaron y no lo aceptan. Por eso se están acabando el país, dice Julio Díaz.
Oscar Aguirre, si haces las cosas bien, ¿por qué ocultarlas por 7 años? ¿Dónde está el dinero de tantos créditos también? Lori nos dice, ¿quiénes ganan $1,000? Pusimos ese ejemplo para redondearlo, para que fuera un número fácil de... A Vladimir, que está preguntando por los nombres, anda a buscarlos, papá, ahí en el portal de transparencia de las AFP. Ahí te van a aparecer 48 nombres. ¿Sí? Son 48 nombres. Nos van a dejar el bagazo, porque las ganancias ya se las llevaron. A mí me acaban de bajar el 25% de la pensión, dice Jorge Escalante, sí, lo que usted ya mencionó. Luis Torres, ¿y cuánto costaría al gobierno comprar las acciones de las AFPs? Depende. ¿O simplemente las quitan? Es que... Nacionalizar. Por decreto lo pueden hacer. O sea, no se le vería ahí ningún problema. Yo ya cumplí 25 años de servicio. ¿Puedo optar a retirar el fondo de pensiones y no pensionarme? El problema es que la única forma para hacer eso es que usted no viva en el país y tenga estatus legal migratorio permanente. Ay, Dios. No todos ganan 300 al mes. En un almacén ganan 14 al día. Sí, porque son contratos. Es una figura contractual que es tiempo completo. Que es así por palabra, ¿verdad? Eso se llama elusión o evasión previsional. Las personas que están así, pues el consejo que les puedo dar es que vayan al Ministerio de Trabajo a denunciar. Y con los salvadoreños no le... ya. Se hicieron propuestas, ya estaba, dice Marta Consuelo, ya estaba el FMLN que solo sirvió de maniquí democrático y obediencia. Emérita, así se le responde a los ovalevas. Bien, Patricio. Lori, este live es para pensantes, no para tontos e ignorantes. No hay madurez política, emocional ni cultural en El Salvador. Soniat, no me voy a jubilar, seguiré trabajando con demencia. Cepillo y Alzheimer. Sonia pregunta, si gano 1,500 o más, ¿cuánto me queda de jubilación? Si usted tiene 30 años ahorita, al 2024, le faltarían 25 años, estamos hablando del 19% de esos 1,500. Dios santo, son $300 aproximadamente. Más o menos. Así es, y la gente quiere que les hagan todo. Por haraganes se los están timando y por tontos. Estamos contigo, los pensantes, Patricio. Muy amable. Pero así como vamos, al momento que tenga derecho a la pensión, ya no habrá dinero. Hay que sacarlo para invertir. Es mejor sacarlo en lugar de que se lo roben, porque ya no se puede. Yo lo quería, fíjate, Francisco, una pausa con lo que acaba de decir la persona ahí. Si quieren solucionar esto es quitar la obligatoriedad de cotización. Que cotice el que quiera y que pueda al sistema, ¿verdad? Para que no nos sigan estafando, hombre. De todos modos, ya las AFP ganaron. Tienen sus millonadas ahí. Entonces, ya que nos dejen tranquilos, hombre. Que nosotros decidamos si queremos, bajo nuestra soberana voluntad, cotizar o no. Pero eso sí, lo que tengo ahorrado, si yo decido no seguir cotizando, me dan la opción en una reforma de eso. Un decreto que a partir de tal fecha la persona tiene que ir a la AFP a través de un acta, lo que sea, ¿verdad? Pero un efecto legal de si va a seguir cotizando o no. Si yo decido no cotizar, me dan hasta el último 5 de lo que tengo acá. Punto. Yo tengo 8 meses, dice Enrique Polanco, esperando. Yo tengo 8 meses esperando del INPEP me den una resolución para presentarme a la AFP. ¿Cómo es eso? Lo que entiendo que está diciendo el amigo es que él está esperando que le den el historial laboral o la resolución final del certificado de traspaso, que es el reconocimiento que el INPEP, ahora se llama ISP, le va a hacer en dinero para trasladárselo a la AFP y que eso se le sume a su cuenta individual. Lamento que sea así, pero este es un problema, volvemos al tema de las decisiones de los políticos, de un desorden administrativo que viene jalándose desde el INPEP. Y lo digo con todo conocimiento de causa porque yo trabajé 10 años ahí. Buenos días, Wendy Morales. En mi caso yo coticé 10 años y me da que solo 5. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso puntual, si gusta, me puede escribir
directo en mis redes sociales para ver qué está pasando, pero siento yo que esos 5 años es porque hubo elusión o evasión previsional en el patrón. Este mensaje me causa gracia. Si no retiraba el 25%, el gobierno me robaba todo el dinero. Preferí que me robaran solo el 75%. Bueno. Consuelo, lo felicito. Quisiera ver a todos los economistas de su nivel en foro público y con propuestas. Jacker, la ley no permite sacar nuestro dinero. Castro, el presidente de la Asamblea, fregó al pueblo. Desgraciadamente vamos a ser una Argentina. Se debería permitir sacar el dinero de los ahorros. Están robando nuestros ahorros que durante años nos ha costado tanto. Sí. César Morales dice algo muy, muy interesante y quiero que lo escuchen todos. Dice, denunciar en el Ministerio de Trabajo es lo mismo que no hacer nada. Esto es una realidad muy lamentable. Si te fijas, chico, a mí me llamó poderosamente la... Y voy a poner un ejemplo de tanto. En Mexicanos, ¿te acuerdas que se hizo viral en redes sociales? La noticia de que se organizaron los vecinos de una comunidad para reparar la calle. Acercamos el micrófono. Que sí. Se hicieron... Cuscatancingo. O Cuscatancingo. Entonces es una calle ahí que los vecinos tuvieron que unirse, organizarse y pedir a sus mismos conciudadanos, porque el alcalde había dejado abandonado, ¿verdad? Que se llena la trompa ahí de que San Salvador no sé qué, San Salvador aquí, San Salvador allá. Después salió diciendo que ellos lo habían hecho. No, momento, espérate. Entonces se hizo viral eso y al ratito ya estaba el Ministerio de Obras Públicas ahí saludando con sombrero ajeno, es lo que acabas de decir tú. Eso... No, pero también la alcaldía. Imagínate que, que son ellos salieron denunciando de que tanto Obras Públicas, el ministro, la DOM y la alcaldía son una porquería total de estos políticos, así. Entonces, eso pasa en todos los casos. ¿Qué te quiere decir eso? Que no sirve la institucionalidad de este país y que las cosas se hacen al margen de la ley. Porque se supone que para eso hay instituciones en donde vas a dirimir estos problemas. Pero solo te escuchan si los tocas en redes sociales. Porque hay que guardar la imagen. No, me quedé gracias. Roseli Girón, felicitaciones por ser tan claro, Patricio. Janet Jerez, buenos días. Estos son... ¿Dónde está? Estos son temas importantes que la población necesita saber. Gracias por su tiempo, Patricio. A la orden. Real 503 SB. Al tener los 60 años de edad y 25 de servicio, ¿puedo retirar el fondo de pensiones? Para el amigo le respondo igual que a otra persona que creo que comentó igual. Solo hay 2 formas de retirar el dinero cumpliendo requisitos de edad y tiempo de servicio y no pensionarse. Una de ellas lo establece la ley en que usted nada más lo puede sacar si hay una enfermedad que está amenazando su vida, ¿verdad? Espero que no sea su caso, ¿verdad? Esta creo que va por el mismo lado. Y la otra es que usted viva fuera del país con estatus legal permanente. Creo que es igual esta. ¿Puede una persona que ya dejó de trabajar retirar lo que tiene ya que no cotiza más? Igual, es lo mismo. Oscar Aguirre, no se pagan intereses de los fondos de pensiones, pero sí hay para comprar un helicóptero. Exacto. Cuando alguien está pensionado por invalidez y después cumple la edad, ¿cambia el monto? En teoría debería de cambiar porque... ¿Para bien o para mal? Para bien se supone. Generalmente lo que sucede en estos casos, chicos, es que el saldo de la cuenta individual de una persona que cambia de pensión por invalidez, ya sea total o parcial, a pensión por vejez, no es suficiente para sufragar una pensión. Entonces lo que hacen es que de la cuenta de garantía solidaria extraen el complemento para hacerle llegar al monto de pensión mínima. Eso es lo que sucede. Toquen la pantalla en TikTok, sigan al creador también. AFP Crecer tiene tantas trabas para pensionar a las personas que no se imaginan. Tienen personas que ya les tocó pensionarse y están enfermas y las tienen envueltas y vueltas.
Gracias, César. Martínez. Y todavía hay gente que defiende políticos asquerosos como sabotean al trabajador. En el proceso de privatización vinieron unos chilenos a asegurar que no se le diera total a los pensionados. Martínez dice, mientras que los diputados haciéndose préstamos de $250,000 en adelante. Fabri, Cristiani fue uno de los que se robó, es el dueño de la AFP Confía, con prestanombres. Trabajé 44 años y solo me dieron $526. Esas son realidades. Claro, realidades. Oigan, yo tengo 14 años de cotización. ¿Será que me lo devolverán todo a su tiempo? Tengo 48 años. Deberían de darle su asignación a los 60. Solo engañar a la gente es la campaña de estos tipos. Sus amos se lo robaron todos. En las AFPs ni caso le hacen a uno. ¿Qué pasaría si hay muchos ancianos que nunca cotizaron vendiendo billetes de lotería? Esos son la gente que no. Sí, sí. Los defensores de estos políticos mediocres y corruptos normalmente no viven en el país. Esa es una realidad. Eso sería bueno, fuera voluntario cotizar. Los contragobiernos andan pidiendo dinero para arreglar las calles, el mismo modo de las pandillas. Denunciar en el Ministerio de Trabajo, es lo que usted había dicho. Pues cuando él dice los contragobiernos, ¿a qué se refiere? O sea, son personas que tienen una necesidad específica. Su gobierno que él apoya los tiene tirados, los tiene abandonados. Entonces, la actitud de una persona sensata es, si está viendo el problema y ve que nadie hace algo, yo voy a dar un primer paso. Eso debería ser positivo. Es lo que te expliqué al inicio, ¿verdad? Que en este país la cultura es el que da el primer paso al ver un problema y hace una propuesta o toma acción es enemigo. No, hombre, qué cultura más bajera, ¿no? No se me vaya a ir el comentario. Lo positivo es que el ahorro va ganando buen interés. Bueno. Y eso se ve reflejado en el estado de cuenta. ¿Hay rentabilidad realmente? No. ¿O son centavos? ¿O ni a eso llegan? A veces unos 2, 3 centavos, más o menos. ¿De miles? Puedes ahorrar. Es que lo ves, si lo vas a ver anual, ponerle 3%, lo dividís entre 12. ¿Cuánto debo tener en mi cuenta de la AFP como mínimo para tener derecho a la pensión mínima? Son 25 años cotizados. No es una cantidad de dinero. No, no es una cantidad de dinero. 25 años cotizados. Bueno, perfecto, Patricio, el tiempo nos ha consumido. Quiero agradecer de que nos tomamos más tiempo, pero usted de forma muy espontánea para poder responder algunos mensajes que han llegado y siguen llegando, sin duda. Quiero agradecerle, Patricio, y quisiera que algún día no habláramos de estas cosas ya. Y que habláramos de otros temas que aquejan al país, pero esto de las pensiones, ojo, todas las cortinas de humo, todas las cosas que salen que como que capturaron al de COSAVI y nunca se vio una fotografía, pasó el tiempo y no pasa nada, que fueron a AES y secuestraron documentación por los aumentos en la energía y no pasó nada, que todas esas cortinas de humo son para que no hablemos del alto precio de la vida, de las fosas clandestinas. ¿Qué pasó con las fosas clandestinas? Las desapariciones forzosas que están al alza a diario. El régimen de excepción y las pensiones, porque mientras usted y yo no hablemos de las pensiones, esto va a seguir. Básica. Entonces, estos son temas no de agenda, no de pauta, sino que de país. Y hay otro tema que no quieren tocar, y este año la ley les obliga a hacerlo, es el aumento al salario mínimo. ¿Que se tuvo que haber hecho? Ya, este año toca. Este año toca. Pero ¿un 25%? ¿Cuánto es? No sé, y nosotros tenemos propuesta incluso hasta en ese cuánto? tema. Nosotros hemos hecho una propuesta, no me queda tiempo para explicarla, pero estamos hablando de que por lo menos ese salario mínimo supere los $450. Debería ser más, pero bueno. ¿Saben qué es lo mejor? Dice Jaime.
que hay que guardar silencio y no protestar. Bueno. ¿Usted juró eso? No, yo no. ¿Y usted cree que en la reunión que hubo por la noche en Capres, yo no los hizo jurar a los que llegaron ahí? Yo no le voy a jurar jamás lealtad a un político miserable y delincuente. ¿Sí? Yo amo la libertad. Y si mi libertad tiene como precio mi vida, la voy a dar. Eso que quede claro. Quedarse callado y no protestar no es opción para mí. A mí me enseñó mi viejo a que la vida uno se la gana luchando, ¿sí? Y que la libertad tiene un precio tasado en oro. Y están los ejemplos, ¿ya? Prefiero ofrendar mi vida, pero ser libre. Y no quedarme callado y ser esclavo. No es opción para mí. Patricio, muchas gracias. Para servirle. Patricio Pineda, el licenciado Patricio Pineda, nos ha acompañado esta mañana. Qué buena audiencia hemos tenido, pero la esencia de la conversación ha sido las respuestas que ha dado Patricio a sus preguntas. Las preguntas de ustedes son muy similares a las de otra población y que les sirven, que no tienen acceso a las redes sociales, no tienen acceso a un teléfono, que simplemente nos están escuchando. Quiero agradecerles a todos su fiel sintonía. Mañana, en punto de las 7, vamos a estar en A Primera Vista en la entrevista con Francisco Gómez. Lo que le queda de tiempo, muy poco por cierto, a la máquina del tiempo con Fran Durán. Hoy viene el mago, David, el mago, con Verdes en la Calle. Les recomiendo ese programa, muy bueno. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.